Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo. Coca-Cola, destapando felicidad. presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, pero miren dónde estamos hoy, en el Centro de Convenciones Villa Jardín. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo el primer seminario nacional de Fotriem para analizar los importantes cambios de la Ley 5061 introducidos al sistema tributario nacional. El IVA agropecuario, los cambios en las tasas, los cambios en los formularios y mucho, mucho más. Por ello, aquí vamos a compartir con ustedes este seminario con los profesores y con los asistentes. Pero en primer lugar queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que su programa, Educación Tributaria Paso a Paso, llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power Ford, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Y Vicio, déjame uno. Bueno, y en realidad hay muchos cambios. Este mes de marzo es el mes en donde hay que presentar las declaraciones juradas del impuesto a la renta personal, de la renta del pequeño contribuyente y otros, y hay que prepararse ya para lo que viene durante el mes de abril, la liquidación del IRASIS. Muchísimos cambios que estamos analizando con nuestros profesores. Vamos a entrevistar a algunos de ellos para que nos comenten de lo que hay que aprender en forma urgente. Muy bien, y continuamos aquí desde el Centro de Capacitaciones de Villa Jardín con nuestro primer seminario de las modificaciones de la Ley 5061. El nuevo IVA, muchos cambios, cada vez más exigente para las personas físicas. No tener RUC es casi como no tener una cédula de identidad. Y estamos con el profesor, el licenciado, doctor, abogado, contador, Enrique Ramírez, que nos habló de el recupero del crédito fiscal del exportador. Empecemos por ahí. ¿Es cierto que se complica mucho más la situación para los exportadores? ¿Hay nuevas exigencias? ¿Y qué cuidado deben tener los exportadores? Sí, buenas noches. Antes que nada, sí, se complica bastante en varios aspectos. El primer aspecto importante son los plazos. Los plazos se han extendido muchísimo. También se complica en términos de las exigencias que ahora se le pide a los exportadores. Incluso como los pedidos se hacen normalmente con demoras, están pidiendo documentaciones que tendríamos que haber solicitado en su momento de hace 3 o hasta 4 años, que es el periodo con el cual, digamos, el crédito caduca. Ahora, las documentaciones que piden no siempre son propiedad del exportador, con lo cual el exportador tiene que recurrir al armador, tiene que recurrir a la agencia de viajes para que les proporcione esa información, por un lado. Por otro lado, también hoy tenemos que las exportaciones de los productos naturales agropecuario en estado natural también tienen una limitación, solamente se devuelven hasta el 50% de los créditos fiscales que se generan en la compra de los bienes y servicios relacionados a esa exportación. Ahora, el tema de no ser contribuyente de IVA para una persona física, un joven que se está por recibir de universitario y dice que trabaja en forma independiente, dice que gana más de 2 o 3 salarios mínimos, pero no está inscrito en el RUC. Es más fuerte, es mayor la reglamentación acá y también la responsabilidad de los que siguen haciendo firmar autofactura, aunque esas personas deberían ya haber estado inscritos como contribuyentes de IVA.
Sí, definitivamente deberían haber estado inscritos como contribuyentes porque los montos por los que factura, en el ejemplo que plantea, superan los límites establecidos en las reglamentaciones para que se convierta en contribuyente del IVA. O sea, cuando se factura por montos inferiores al salario mínimo, entonces lo que hay que hacer es tomando en consideración, ir sumando, y cuando alcanza el tope que establece la ley, que son 12 salarios mínimos, entonces se convierte en contribuyentes del día siguiente. O sea, mucho cuidado con las empresas que están siempre facturando y facturando al mismo proveedor, porque tienen que tomar en cuenta que cuando supera esos límites, entonces desde el día siguiente, esta persona que presta un servicio que no tiene que ser un profesional universitario, no tiene que ser porque los profesionales universitarios tienen otro régimen, ellos se convierten y son contribuyentes por el ejercicio efectivo de sus profesiones. Y así facturan 100.000 guaraníes, están obligados a emitir facturas con IVA. El tema a tener en cuenta son con aquellas personas que no ejercen profesiones universitarias, que ejercen oficios u otro tipo de profesiones que no sean universitarias, que cuando superan los 12 salarios mínimos, entonces la obligación de inscripción surge el día siguiente de haber superado ese monto. El tema de qué utilizo como crédito fiscal, qué no utilizo como crédito fiscal, ha cambiado en esta reglamentación, hay reglas más claras. ¿Y qué sanción tendría una persona que cuando no pueda utilizar el crédito fiscal diga, a mí no me importa, yo utilizo todo, mi IVA del supermercado, mi IVA de peluquería, mi IVA de mi ropa, el IVA de todo lo que yo compro porque yo no soy consumidor final? ¿Cómo es el tema de la utilización del crédito fiscal para los profesionales o contribuyentes de IVA personas físicas? Para los que prestan servicios personales, por lo menos el decreto 1030 en su artículo 19 es mucho más claro, ¿verdad? Nos dice claramente cuáles son aquellas compras que generan un crédito fiscal que van a poder ser deducidos del límite fiscal correspondiente, y establece cuestiones de salud, cuestiones de vestimenta, la gente que necesita una vestimenta para ejercer su profesión, cuestiones de autovehículos y algunas cosas. Por ejemplo, lo que planteaba, la ida al supermercado, la alimentación no genera un crédito fiscal. No genera crédito fiscal para la persona contribuyente. Tenemos que también hacer siempre una vinculación en este punto con relación al IVA. Una persona que además de ser contribuyente del IVA, también es contribuyente del impuesto a la renta personal, entonces no puede deducir el crédito fiscal en su declaración de IVA, pero puede utilizar para su declaración de renta todas las compras efectuadas más el IVA correspondiente. Respondiendo concretamente a tu pregunta, Nora, por lo menos la reglamentación es más clara y nos dice claramente estos señores sí se puede y se les admite como deducir y esto no se les admite. Entonces los profesionales ya sabemos a qué atenernos. Muy bien, mucho que aprender con estas modificaciones, muchos cambios también en el formulario 120 y también cambios en el tema de los exportadores, y también el profesor habló del temido control de precio de transferencia, que en realidad no es un control de precios de transferencia, sino que es un impuesto disfrazado a la exportación. Por último, ¿puede explicar ese artículo 4 de la ley 5061 en donde supuestamente debo pagar, aunque yo no haya vendido productos, por el valor de la cotización en el mercado internacional de los commodities, como serían soja, carne y otros? Sí, el artículo 4 decíamos también en la presentación que puede tener algunos matices de inconstitucionalidad. Primera cuestión, se establece una presunción de derechos sobre los precios. O sea, el Poder Ejecutivo va a decirnos concretamente a los exportadores, usted señor, ese producto vendió a este precio, y no al precio real, ¿verdad? Sin posibilidad ni siquiera de demostrar lo contrario. Entonces, de alguna manera, como planteas, Nora, es un impuesto a la exportación. Ahora, estamos pendientes de la reglamentación. Tenemos la experiencia en este país, lamentablemente, que algunas veces las reglamentaciones son diferentes a las normas, a las leyes, ¿verdad? Entonces veremos cómo sale la reglamentación. Tenemos informaciones de que la gente está trabajando y deben apurarse muchísimo porque la vigencia es el 1 de julio de este año. Entonces la reglamentación no puede ocurrir lo que ocurre casi siempre, que la reglamentación me sale un día antes de la puesta en vigencia del impuesto. Esperemos tener esta reglamentación, porque a mí me consta que afecta a muchísimas empresas y las empresas están preocupadas en ese sentido, que la reglamentación se nos dé con anticipación, que nos permita hacer un planeamiento tributario y que nos permita también negociar con nuestros clientes en mejores condiciones, ya con el conocimiento de cómo nos afecta esta normativa. Muy bien, volvemos con más educación tributaria paso a paso. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en
En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos. Porque comprometer tu estilo. Nuevo Accent. Le invitamos a formar parte de un selecto grupo de profesionales altamente capacitados en ramas tan importantes como lo son impuestos, auditoría, derecho y práctica laboral, derecho comercial, derecho societario, reorganización empresarial, el nuevo IRAGRO, el IVA agropecuario, la renta personal, cómo planificar los ingresos, la incidencia de todas las operaciones comerciales y también civiles. El no tener tiempo ya no es excusa, porque en nuestro Centro de Capacitación de Posgrado, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, FOTRIEM, habilitado para otorgar título de maestrías, especializaciones y diplomados, hemos diseñado un sistema muy, pero muy inteligente. Smartphone for Smart Education. Capacítese desde su propia casa u oficina a través de su teléfono o a través de la computadora, siguiendo las clases presenciales que se desarrollan aquí en nuestra sede de Asunción, pero no solamente siguiéndolas, sino interactuando para cuando no pueda asistirlo. Y además, somos el único instituto de capacitación que hemos preparado libros especiales para cada módulo, cuadernillos de ejercicios prácticos, DVDs de las clases presenciales para que usted pueda de nuevo ver en su casa, foro de discusión FOTRIEM y mucho más. Por eso, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py, FOTRIEM, e inscríbase anticipadamente para nuestros cursos de posgrado año lectivo 2014. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Muy bien, estamos justamente con uno de nuestros profesores de la parte de procedimiento, de la parte jurídica, el profesor Cayo Bustos, en donde con él siempre discutimos el tema de la hermenéutica jurídica, la ciencia de interpretar la ley. Como comentábamos, muchos de los contribuyentes creen que todo está en la ley o en sus reglamentaciones. Sin embargo, debemos integrar los conceptos y conocer derecho civil, derecho laboral, derecho del trabajo, la legislación, el estatuto agrario, etcétera, para poder interpretar la ley. Profesor, cuando por ejemplo se habla de alquiler o cuando se habla de cesiones o cuando se habla de aparcería, necesariamente el profesional que va a aplicar la ley 125 debe remitirse a otras leyes. ¿Y cómo funciona la hermenéutica jurídica, el arte de interpretar la ley tributaria? Hola Nora, sí. Como estuvimos viendo, ¿verdad? Más que nada ahora con las últimas reformas y los varios conceptos que introdujo principalmente el IVA y el IRAGRO mismo, necesariamente debemos recurrir a otras normas que definen determinadas situaciones para que podamos entender exactamente cuál es el hecho imponible, cuál es la actividad que se está realizando, cuál es la actividad económica real que se plantea en la situación y sobre esa base aplicar correctamente el IVA. Hemos visto mucha diferencia entre lo que es la parte inmueble específicamente ahora con la figura de la cesión, con la figura del alquiler o locación también, ¿verdad? Y es muy fina la diferencia que necesariamente debemos munirnos de más elementos legales para poder dar un acertado asesoramiento y sobre todo para pagar correctamente el impuesto. No debemos olvidar que el que más
impuesto paga es aquel que no se preocupa en conocer la ley, digamos, ¿verdad? Y normalmente ante la duda paga lo que le parezca conveniente o lo que sea el mayor importe como para asegurar, digamos, a su cliente, pero no debe ser así. Hay que pagar lo justo, lo que corresponde y necesariamente nos tenemos que remitir a las demás disposiciones legales. Hay muchas nuevas figuras que están, por ejemplo, el tema de la docencia que también estuvimos comentando en el taller, ¿verdad? Que tenemos que conocer qué es exactamente la docencia, porque da la impresión de que sería cualquier persona que trabaja en una institución de enseñanza, y no es así como hemos visto nosotros, ¿verdad? Entonces necesariamente tenemos que acudir a las normas que hablan sobre la cuestión del ejercicio de la docencia. La misma cosa el Código Civil, la misma cosa el Estatuto Agrario, o sea, hay varias figuras nuevas que necesariamente deben ser definidas por una legislación específica de cada una de esas figuras para que apliquemos correctamente los tributos. Ahora, el contribuyente que nos está escuchando dice, yo no entiendo nada, yo para eso contrato a mi contador, a mi contadora, no me interesa este tema. ¿Cuál sería la recomendación a ese que está diciendo no me interesa este tema? Porque puede decir después, no, había sido que mi contador o mi contadora me liquidó mal o había sido que mi asesora me asesoró mal. Se puede presumir la ignorancia de las leyes y por qué es importante conocer lo básico por parte de los contribuyentes y no simplemente decir este tema lo arregla mi profesional contable o el asesor tributario. Bueno, la experiencia que tenemos ahora en el estudio, ¿verdad?, contable que estamos llevando hace tiempo que inició mi padre y ahora estamos con mi hermano, la mayoría de las cosas son arreglar lo que se hizo mal. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, el contribuyente es el responsable ante el fisco. El contribuyente no puede deslindar responsabilidad en el mal manejo de un profesional que contrató y con eso querer apartarse, digamos, de las sanciones que eventualmente le pueden corresponder, porque él es el responsable del tributo que debe abonar. Entonces, necesariamente tiene que conocer básicamente lo que atañe a su actividad. Lógicamente, no va a tener tiempo de conocer todo si no va a dejar de dedicarse a su propia actividad, ¿verdad? Yo mismo no conozco todo lo que hace un arquitecto cuando quiere hacer una construcción de una casa, entonces contrato a un profesional, ¿verdad? Pero tengo que preocuparme de ver que se esté más o menos haciendo correctamente bien y cada vez que cabe la oportunidad, hacer una consulta a la gente. Hay muchos buenos profesionales en varios rubros, en el nuestro también, ¿verdad? Principalmente mucha gente ahora conoce el tema. Más que nada, te soy sincero, a partir de la apertura de tu instituto, que ha permitido que el tema de la tributación tenga más penetración en los profesionales, digamos, ¿verdad? El conocimiento, la sede de conocimiento y la facilidad de acceder a las informaciones. Entonces, el contribuyente necesariamente debe preocuparse por su propia liquidación de impuestos. Porque el fisco no va a estar cuestionando la actuación del profesional contratado, sino que va a estar reclamando las diferencias o el impuesto dejado de abonar directamente al contribuyente, como bien indica la norma, ¿verdad? Ahora, el profesor aquí también enseña en la Católica, en la parte de Derecho, pregunta, en mi época, abogado tributarista era decir, no, ¿qué es esa rama? Es lo más feo que hay, no hace falta, eso es tema de contadores. Hoy, los que están dando tributación en los últimos cursos, los abogados ya están tomando más conciencia de que es difícil, por ejemplo, asesorar en un contrato, ya sea alquiler, ya sea cesión de acciones, herencia, anticipo de herencia, sin tener conocimiento de esta área importante. ¿Y cuál es el enfoque que debe dar un profesional como nosotros, formado en ciencias jurídicas también, para ser asesores impositivos? Bueno, yo te diría lo siguiente, un poquito antes de nuestra época, pues nuestra época es ahora, ¿verdad? No es hace mucho tiempo. Yo me acuerdo en una época que mi padre ejercía la profesión. Las empresas podían, y de hecho lo hacían, contrataban un asesor jurídico, un asesor comercial, un asesor laboral, un asesor impositivo, un contador. De un tiempo a esta parte, principalmente con la cuestión de costos y de ganancia, de resultados, digamos, ¿verdad? La mayoría de estas cuestiones impositivas, laborales, inclusive comerciales, han recaído más que nada en los contadores. En la Universidad Católica, por lo menos, la profesión de contabilidad, hablando sinceramente, ¿verdad? Tiene mayor instrucción en el campo impositivo, inclusive en el campo laboral. ¿Por qué? Porque el contador apenas inicie sus actividades va a trabajar en eso y tiene que conocer la norma. Pero hoy en día tenemos tantas normas vigentes, tantos cambios.
Además, también una administración que no es, digamos, muy consecuente en la aplicación de las propias normas. Reglamenta una cosa de otra manera, otra cosa de otra manera. Muchas veces hay algunas dudas, como estuvimos viendo en el taller, de repente las dudas que quedan, que quedan, digamos, al criterio de interpretación del contribuyente. Entonces, necesariamente hay que prepararse y es un campo que hoy en día está teniendo mucho auge, más que nada, digamos, también por la implementación del impuesto a la renta personal, porque hoy en día ya no son solamente las empresas, no son solamente los negocios que pagan impuestos, sino que también nosotros, las personas físicas, vamos a empezar a pagar impuestos. Y no es sencillo el tema de la liquidación de la renta personal. Ya hemos visto, o sea, mucho se ha comentado de que sería sumar y restar y punto. Y vimos que no es así. Definitivamente no es tan sencillo, o sea que hay que conocer. Eso es lo que yo le digo siempre a mis alumnos en la Facultad de Derecho. Hay que conocer, porque lo primero que van a tributar ellos cuando sean profesionales es el IVA y la renta personal. Esos son los impuestos que a ellos le van a afectar. ¿Cómo no van a saber de las propias obligaciones que ellos están asumiendo como profesionales, verdad? Y también un poquito de contabilidad. Hay que saber de los números porque leer los números nos ayuda a interpretar correctamente las normas tributarias también. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a seguir acá en este importante seminario nacional de las modificaciones de la Ley 125 por la Ley 5061 y cómo nos afecta a todos. A usted también, televidente que nos está viendo. Vamos a un corte. Es como pisar un terreno de juego. Escucha cómo tu corazón se agita y la respiración se acelera. Por un instante, todo parece detenerse, para luego arrancar con más fuerza. Algunos lo llaman locura. Yo lo llamo pasión. Nuevo Isuzu D-Max. Juega duro. Le invitamos a formar parte de un selecto grupo de profesionales altamente capacitados en ramas tan importantes como lo son impuestos, auditoría, derecho y práctica laboral, derecho comercial, derecho societario, reorganización empresarial, el nuevo IRAGRO, el IVA agropecuario, la renta personal, cómo planificar los ingresos, la incidencia de todas las operaciones comerciales y también civiles. El no tener tiempo ya no es excusa, porque en nuestro Centro de Capacitación de Posgrado, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, FOTRIEM, habilitado para otorgar título de maestrías, especializaciones y diplomados, hemos diseñado un sistema muy, pero muy inteligente. Smartphone for Smart Education. Capacítese desde su propia casa u oficina a través de su teléfono o a través de la computadora, siguiendo las clases presenciales que se desarrollan aquí en nuestra sede de Asunción, pero no solamente siguiéndolas, sino interactuando para cuando no pueda asistirlo. Y además, somos el único instituto de capacitación que hemos preparado libros especiales para cada módulo, cuadernillos de ejercicios prácticos, DVDs de las clases presenciales para que usted pueda de nuevo ver en su casa, foro de discusión FOTRIEM y mucho más. Por eso, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py, FOTRIEM, e inscríbase anticipadamente para nuestros cursos de posgrado año lectivo 2014. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser hijo. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en casa, todo lo bueno vuelve otra vez, porque cambiar el mundo comienza. En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos.
Bien, y ahora estamos con nuestro profesor Miguel Castillo de la especialización en auditoría. Él es el encargado de dar el conocimiento necesario a los que se están formando como auditores, que en primer lugar deben dominar la parte tributaria, que le va a llevar bastante tiempo, y luego dominar la técnica de auditoría. ¿Y cuál es esa técnica y qué es lo más importante que un auditor debe conocer? Sí, gracias doctora. Bueno, básicamente estoy desarrollando el módulo de normas internacionales de auditoría. Estas normas son muy importantes el conocerlas porque básicamente para realizar las auditorías, estas normas constituyen la base, la herramienta más importante para las auditorías financieras. Tanto la Subsecretaría de Estado de Tributación como otros órganos contralores de nuestro país, llámese la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores, utilizan a las normas internacionales de auditoría como base para la emisión de sus normas técnicas para realizar las auditorías en las entidades reguladas. Es importante para un profesional contable que se dedica a la especialización de la auditoría, principalmente a las auditorías impositivas, conocer esta normativa técnica internacional porque provee al profesional de las normas básicas para realizar apropiadamente una auditoría y realizarlo con responsabilidad. De hecho, el aceptar un compromiso como realizar una auditoría impositiva conlleva una responsabilidad muy grande para el profesional contable, puesto que su trabajo ayuda a la Subsecretaría de Estado de Tributación a poder lograr transparencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tiene el auditor hoy en día que practica este tipo de auditorías. Por lo tanto, considero que conocer estas normas técnicas no solamente es necesario, sino es muy importante. Tanto así también que los organismos profesionales de la profesión contable en Paraguay básicamente recomiendan su conocimiento, y tanto el Colegio de Contadores como el Consejo de Contadores han emitido sus normas técnicas basadas en estas normas internacionales de auditoría. Con el tema de la auditoría externa obligatoria que deben tener los contribuyentes, ya sea solamente de IRAGRO, ya sea solamente de IVA o solamente de renta empresarial, incluso de renta personal, porque cualquier persona que tiene ingresos superiores a 6.000 millones de guaraníes debe tener esa auditoría externa obligatoria. Yo suelo decir que el auditor es el soplón del fisco. El auditor es el que hace el trabajo del fisco detectando las inconsistencias y estando obligado a contarle al fisco esas inconsistencias. Por lo tanto, si el informe del auditor dice que esto a veces no es correcto, esto se presenta al fisco y bueno, el fisco ya tiene en sus manos el trabajo hecho. ¿Es así? Es así, doctora, como usted lo dice. Básicamente, el auditor debe incluir en sus reportes aquellas situaciones que el auditor identifica como incumplimientos en la parte tributaria, ¿verdad? Y este reporte de auditoría es enviado directamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación. En este sentido, la responsabilidad del auditor es estar bien preparado desde el punto de vista tributario para poder lograr y realizar un trabajo apropiado e identificar aquellas que podrían ser incumplimientos significativos por parte del contribuyente. Ahora, llevamos casi, ya perdí las cuentas, ¿cuántos años de auditoría externa obligatoria? ¿Ha servido esto para que las empresas verdaderamente vayan ajustando en tu experiencia profesional? ¿Ha servido el primer año, era un caos total, el segundo un poco más ordenado, el tercero? ¿Ha servido para que vayan ordenándose? ¿Y cómo esto se relaciona también no solamente con la parte de impuestos, sino también con la parte correspondiente al control interno de las empresas? Sí, yo creo que sí, doctora. Yo creo que este proceso que empezó en el año 2008, ya básicamente unos cuantos años, ¿verdad? Se ha ido mejorando. Cada año los auditores están realizando, a mi entender, un trabajo técnico mejor.
Hay reportes que han identificado mejoras sustanciales en el cumplimiento tributario, básicamente gracias al trabajo de la auditoría impositiva. Muchos de ellos inclusive en forma preventiva, aconsejando el cumplimiento de los tributos, ¿verdad? De las obligaciones fiscales. Por lo tanto, yo creo que, como tú lo mencionas, no solamente en la parte del cumplimiento tributario, sino que en la parte de mejorar el control interno en las empresas, siendo que la auditoría también brinda herramientas y conocimientos, recomendaciones a las empresas para mejorar el proceso de control de sus negocios, de sus empresas. Yo personalmente creo que verdaderamente el auditor externo es un soplón del fisco, pero es una tarea necesaria porque había mucho desorden y mucha poca credibilidad por la gestión de la SED en el sentido de que no me van a controlar. Sin embargo, ahora en los reportes yo tengo un control previo a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es justamente la figura del auditor externo, que sirve no solamente para estar más o menos seguros de que no tendré contingencias impositivas, sino también puedo utilizarlo para organizar mejor mi empresa y detectar, por ejemplo, robos, detectar, por ejemplo, mermas circuitos que no cierran y que a lo mejor se están yendo por otro lado y me hubiera sido más barato pagar impuestos que lo que me están robando en mi propia empresa. Así que una labor importante, pero siempre con mucha responsabilidad. Ser auditor no es fácil. Aquí nosotros decimos, primero tenés que dominar tributación y luego tenés que dominar auditoría. Y eso lleva por lo menos 3 a 4 años de constante entrenamiento. Empezamos con los papeles de trabajo que siempre exigen los alumnos. Estos papeles de trabajo me matan porque también los papeles de trabajo debe guardar el contador. Así que le invitamos una vez más. En el mes de marzo están iniciando nuestras especializaciones en impuestos y en auditoría, justamente con la materia del profesor Miguel, que también vamos a ver mucho auditoría impositiva, que tiene la parte de la auditoría que se debe conocer para aplicar la ley 125 y la parte impositiva y la parte de impuestos con una carga horaria de 500 horas que lo habilita también a inscribirse como auditor registrado ante la SED. Así que si aún no tomó la importante decisión, inscríbase www.ruoti.com.py, especialización en auditoría, más el título especialista en impuestos, le otorga el título de máster en tributación y auditoría. Y además tenemos la auditoría de la contabilidad agropecuaria, que es otro tema, la auditoría de gestión, la auditoría interna, auditoría informática y otras cuestiones que a mí, que no soy auditora, como empresaria me ha servido mucho en mi propio negocio, en mis propios emprendimientos, porque me dan la visión de dónde puede haber una fuga o dónde los costos no están siendo relacionados o no siguen una relación uniforme con los ingresos. Así que es muy importante y le invitamos a que forme parte de este selecto grupo de profesionales aquí en Asunción, en nuestra sede de Ciudad del Este, también Santa Rita, Encarnación. El profe, ¿te gusta ir a Encarnación, profe? Profesora, es una ciudad muy bonita. Me gustan los profesores de Encarnación, ¿verdad? Encarnación, un saludo también a la gente de Encarnación, a Joenau, a mí me encantan las Colonias Unidas, me encanta Joenau, y por supuesto también a nuestras sedes de Pedro Juan Caballero y Concepción. Un saludo para todos ellos, recuerden, www.ruoti.com.py, pueden descargar el programa inextenso con todas las modalidades que existen para tener estos títulos de posgrados. Muy bien, y justamente estamos con uno de nuestros expositores, el profesor licenciado Aristides Garcete, quien nos estuvo hablando de la problemática de las tasas del IVA. Profesor, ¿verdaderamente hay tantos cambios en materia de IVA?
muchos cambios realmente y sobre todo entender esto, interpretar y unificar las normas es lo que cuesta mucho porque hay que ver otras reglamentaciones para poder entender. Muchísima capacitación interna hicimos en Fotrien, todos los docentes, y sacamos una tabla que estamos usando para todo lo que se refiere a las enseñanzas que damos en clase para poder tener una guía para todos los alumnos. Pero realmente hay puntos que seguimos teniendo muchas discrepancias. Ejemplo, lo que estuvimos discutiendo, alquiler de inmuebles, cesión de inmuebles, ¿cuándo es a la tasa del 5? ¿Cuándo es a la tasa del 10? ¿Cómo podrías explicar a la ciudadanía, así en términos sencillos, si alquila su casa, cuándo se considera un alquiler o cuándo se considera un servicio de utilización de parte de uno de los inmuebles, por ejemplo, para carteles o incluso para vivienda? La novedad a partir de enero del 2014 es justamente la cesión de uso de espacio, tiene una tasa diferenciada del resto de alquiler de los inmuebles. Entonces, la conclusión a que arribamos es de que los inmuebles que cuentan con una cuenta corriente catastral propia son independientes y la posesión realmente lo tiene el inquilino. En ese caso la tasa se mantiene al 5%, pero cuando la posesión lo mantiene el propietario del inmueble y son servicios que se prestan dentro del inmueble o alquiler de espacios que son partes de un inmueble, en ese caso sería del 10%. Si el inmueble cuenta con cuenta corriente catastral, no hay dudas. Las dudas se generan en espacios que ceden shopping, que ceden, por ejemplo, inmuebles que son de mayor extensión y alquilan solamente una parte del mismo, en el cual no tiene identificado, no está individualizado ese inmueble con una cuenta corriente catastral propia. En ese caso, las tasas se consideran del 10%. ¿Es cierto que los intereses por los préstamos cuando compramos financiado del proveedor o cuando el propio socio financia a su empresa a partir de enero tienen un costo adicional? ¿Y qué pasa con esos intereses punitorios, resarcitorios, comisiones u otros montos que le siguen la suerte de lo principal? ¿Cambió esto? Cambió esto, se mantiene la tasa del 5% cuando la financiación lo dan las propias entidades bancarias o financieras, pero cuando lo dan el propio vendedor es el que financia a sus clientes una mercadería y les da a plazos, en ese caso la tasa es ahora del 10%. Estuvimos analizando justamente el principio de unicidad en el IVA y llegamos a la conclusión que las tasas que se refieren al 10%, si la venta de la mercadería está grabada al 10%, el interés también debería de ser al 10%, porque lo accesorio sigue la suerte del principal. Pero si la tasa es del 5%, el interés entonces debería de ser 5%. La novedad que estuvimos viendo se da en materia educativa, por ejemplo, la docencia, las cuotas están exentas de IVA y también el tema, por ejemplo, de los servicios que prestan las entidades educativas, llámense colegios y llámense universidades. ¿Puede explicar a la ciudadanía qué pasa, por ejemplo, si la cuota está exenta, pero me cobran un interés por el pago tardío de la cuota, o si me incluyen, por ejemplo, el alimento o los recreos o los uniformes dentro de la cuota? ¿Qué tratamiento tiene esto? Debemos recordar que tiene un rango constitucional la exoneración a la educación. Entonces ahora está integrado. El servicio que presta el docente a una entidad está exonerado. Y también la compra de equipos de informática, muebles y sobre todo también insumos, equipamiento didáctico para laboratorio o para la enseñanza está exonerado cuando lo adquiere la institución educativa. Ahora, los servicios que presta, las cuotas, las matrículas y todo lo relacionado a la educación está exonerado. Y en ese sentido se incluye ahora taxativamente uniformes, cantina, transporte, fotocopias y libros. Es decir, debe formar parte de la cuota para que realmente esté exonerado. Entonces es muy importante el acuerdo o el contrato que establezca los padres con el colegio para que realmente se dé esta exoneración, y la misma institución educativa debe prestar ese servicio, no por medio de terceros.
Estuvimos analizando también cómo cambia esto para las entidades sin fines de lucro, como por ejemplo entidades deportivas, entidades sociales, en donde muchas cuestiones que antes estaban exoneradas ahora no lo están. Se está tomando conciencia de esto, se puede diferenciar claramente en la legislación qué está grabado y qué no está grabado para estas entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, préstamos que realiza una asociación a sus socios. Sí, está plenamente identificado. El decreto 1030 aclara de que cuando es los objetivos propios de la fundación, por ejemplo, servicio prestado gratuitamente o a precios muy diferenciados, en ese caso está exonerado. Pero cuando la asociación, el sindicato, la entidad sin fines de lucro se dedica a prestar un servicio de financiación a sus beneficiarios, en ese caso también la tasa es del 10%. Para las entidades deportivas y culturales está expresamente establecido todos los que son propios de su objetivo, la organización, el desarrollo de los eventos deportivos está totalmente exonerado. Pero tienen que atender muy bien estas entidades qué tipo de actividad realiza y analizar si no son propios de su objetivo, la mayoría de las veces está grabado. Muy bien, muchísimas gracias y seguimos aquí desde nuestro primer seminario nacional de las modificaciones de la Ley 5061 en nuestro sistema impositivo y que están vigentes desde enero, tercer mes ya que estamos con el nuevo IVA y todavía hay muchos errores que se están cometiendo. Vamos al corte. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en casa, todo lo bueno vuelve otra vez, porque cambiar el mundo comienza. En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos. Le invitamos a formar parte de un selecto grupo de profesionales altamente capacitados en ramas tan importantes como lo son impuestos, auditoría, derecho y práctica laboral, derecho comercial, derecho societario, reorganización empresarial, el nuevo IRAGRO, el IVA agropecuario, la renta personal, cómo planificar los ingresos, la incidencia de todas las operaciones comerciales y también civiles. El no tener tiempo ya no es excusa, porque en nuestro Centro de Capacitación de Posgrado, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, FOTRIEM, habilitado para otorgar título de maestrías, especializaciones y diplomados, hemos diseñado un sistema muy, pero muy inteligente. Smartphone for Smart Education. Capacítese desde su propia casa u oficina a través de su teléfono o a través de la computadora, siguiendo las clases presenciales que se desarrollan aquí en nuestra sede de Asunción, pero no solamente siguiéndolas, sino interactuando para cuando no pueda asistirlo. Y además, somos el único instituto de capacitación que hemos preparado libros especiales para cada módulo, cuadernillos de ejercicios prácticos, DVDs de las clases presenciales para que usted pueda de nuevo ver en su casa, foro de discusión FOTRIEM y mucho más. Por eso, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py, FOTRIEM, e inscríbase anticipadamente para nuestros cursos de posgrado año lectivo 2014. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Te han preguntado cuáles son tus puntos fuertes? Durabilidad y fuerza. Desempeño.
rendimiento, imagen, confort, tamaño. La respuesta es todas. Nuevo Isuzu D-Max te hace grande. Y continuamos aquí desde el Centro de Capacitaciones de Villa Jardín con nuestro seminario. Y quería comentarles que a mí me tocó desarrollar el tema casos conflictivos del impuesto a la renta personal. ¿Cuáles son los errores que más se cometen? Y justamente ¿por qué? Y quería compartir con ustedes estas láminas que, como ustedes están viendo, al público está muchísimos alumnos, mucha gente del interior, muchos participantes de nuestro taller está compartiendo. En primer lugar, la primera lámina que puse, ¿cuáles son las causas de errores en la declaración de ingresos y egresos del impuesto a la renta personal? Y ¿sabe qué? Justamente de acuerdo a la experiencia de estos años en la liquidación de la renta personal, es simplemente porque el contribuyente no se sentó conjuntamente con su liquidador del impuesto a la renta personal a hacer su propio plan de cuentas de ingresos y egresos. ¿Usted es contribuyente de renta personal? ¿Hizo su propio plan de cuentas de ingresos o egresos? ¿Qué es esto? Justamente en nuestro cuadernillo de ejercicios prácticos, nosotros hemos desarrollado un plan de cuentas en donde usted debe adaptarlo a su realidad. Entonces, en una planilla Excel, usted pone los ingresos que tiene de diversas naturalezas ayudado por este plan de cuentas. Y como estamos viendo, hay un plan de cuentas de ingresos para trabajadores dependientes, para trabajadores independientes, para remuneraciones de todo tipo. Además, tenemos un plan de ingresos para lo que es la parte de accionistas, para lo que es la parte de personal superior, para lo que es la parte de la venta de diferentes cosas. Y de esa manera, si usted hace su propio plan de cuentas, se dará cuenta de los ingresos que ha dejado de computar, ya sea para la sumatoria del rango incidido o también para la liquidación del impuesto. Pero este plan de cuentas se compone una parte de los ingresos y la otra parte de los egresos. Esa parte de los ingresos es importantísimo porque ahí está clasificado por rubros. Por ejemplo, rubro educación. Usted tiene que poner educación, hijo Juan Pérez, colegio tal, tiene que haber 12 cuotas. Uno a uno usted debe hacer su plan de cuentas. Y ese justamente es uno de los errores que hemos detectado. Pero además, el plan de cuenta del contribuyente tiene ingresos y egresos. Pero además, usted realizó el plan de cuenta de egresos, porque los ingresos, en este caso, no cuenta de los familiares a cargo. Tiene que hacer un listado de los que puede incluir como dependientes a su cargo. Y ahí, ver, por ejemplo, los gastos de educación, salud, vestimenta, de vivienda, impuesto inmobiliario, tasas, mejoras, construcciones, etcétera. Todo esto es necesario. Estamos mostrándole en las láminas rápidamente cómo se compone ese plan de cuentas. Si usted no ha hecho ese plan de cuentas y no se ha tomado el trabajo, posiblemente va a pagar en este mes de marzo o el año que viene una cantidad de impuestos que había sido que podía haber deducido, pero que no se tomó el trabajo el contribuyente de realizar su propio plan de cuentas. Otro de los errores más frecuentes en la declaración de ingresos y egresos es el no cruzamiento de la información con, por ejemplo, para los dependientes, los aportes a IPS, las remuneraciones recibidas como personal dependiente, ya sea del sector público o del sector privado, las diferentes cajas fiscales. Si usted es contribuyente solamente de IVA,
hay que hacer un cruzamiento con el formulario 120. Y miren esta lámina. Un contribuyente de IVA solo profesional como ingreso debe cruzar los 12 formularios 120 que le van a dar el débito fiscal si es contribuyente desde este año, más otros ingresos de acuerdo al plan de cuentas que le habíamos recomendado anteriormente. Si usted ya es contribuyente desde el 2013, todos los ingresos se tomarán para la renta personal, pero si lo es recién desde el 2014, lo mismo debe realizarlo desde el 1 de enero, porque recuerde que el libro de ingresos debe realizarse desde el primer día del ejercicio fiscal. Y sería importante que lo haga ahora si piensa ser contribuyente o tiene la alternativa o la posibilidad de generar ingresos superiores a 160 millones de guaraníes, que es el rango no incidido para este ejercicio 2014. Porque otro de los errores que vemos es que yo pensé que era contribuyente en agosto, pero ya sigo que yo soy contribuyente desde junio o desde mayo y no me había dado cuenta. Por eso, volvemos otra vez a nuestra lámina. Ingresos serían los 12 formularios de IVA crédito, que en realidad es el débito fiscal, más otros ingresos de acuerdo al plan de cuentas. Y los egresos debo cruzar el total del crédito fiscal utilizado en los 12 meses o los que corresponden a partir del día siguiente de ser contribuyente. Pero además tengo una cantidad de gastos que están en mi plan de cuentas. Puedo usar también las autofacturas de acuerdo a las reglas de cada impuesto y además puedo usar también los gastos de los familiares a mi cargo. Usted incluyó, por ejemplo, el impuesto inmobiliario de los padres que están a cargo de usted y que pagó el impuesto. Hay mucho que incluir, pero muchas veces no lo hacemos porque no hicimos nuestro plan de cuentas. ¿Cuánto tiempo le puede llevar? Bueno, acá en el libro tenemos ya todo hecho el plan de cuentas. Es cuestión de que usted lo adapte de acuerdo a su realidad. Ejemplo, seguro. Bueno, yo tengo seguro del auto tal, veo si están todos los recibos, seguro de mi casa, veo si están todos los recibos y así sucesivamente. Y muchos errores se cometen porque no nos tomamos el tiempo de analizar y decimos, ese tema lo maneja otra persona y yo no. Sin embargo, recomendamos de nuevo leer el cuadernillo de ejercicios prácticos del impuesto a la renta personal y el instructivo de renta personal para las personas físicas, redactado en términos fáciles y sencillos. ¿Y sabe cuál es otro de los errores que normalmente comete el contribuyente? No considera los pagos en especie. Por ejemplo, usted retira bienes para su uso, aunque sean los bienes de su propia empresa, o usa servicios o remuneraciones no dinerarias, y ahí no se distingue muy bien cuáles son los gastos de colación. Ejemplo, pagos de seguros médicos, bonos alimenticios. ¿Cuándo corresponde a la empresa y cuándo es un ingreso para el contribuyente? Y ahí la lámina que tenemos en pantalla dice, se debe razonar, no aplicar automáticamente, porque así dijeron. Hágase la pregunta, bono alimenticio, pago de seguro médico que le brinda una empresa a sus funcionarios. Pregúntese, ¿a nombre de quién se expide el comprobante? ¿A nombre de la empresa o a nombre del contribuyente? Si el comprobante es a nombre del contribuyente, eso va a ser un gasto deducible para el contribuyente y como consecuencia un ingreso gravado por el impuesto a la renta personal para el contribuyente. Si se expide a nombre de la empresa utilizará como gasto deducible y por lo tanto no forma parte del ingreso de la renta personal. Remuneraciones no dinerarias, alquileres, pagos de cuota a los hijos, permutas a precio de mercado y mucho más que lastimosamente no nos da el tiempo para comentar. Pero recuerde, en el canal YouTube usted puede volver a ver nuestros programas de educación tributaria paso a paso,
www.ruoti.com.py tenemos nuestra tienda online de donde usted podrá adquirir el libro instructivo tributario para personas físicas y el cuadernillo de ejercitarios para personas físicas, en donde tiene el plan de cuentas que usted como contribuyente debe hacer, y usted como profesional contable o la persona que lleva el impuesto de la renta personal debe exigir a su cliente que se siente con usted 1 hora, 2 horas o 3, pero armar el plan de cuentas de ingresos y egresos de la persona física sobre la base de este modelo adaptado a la realidad para no cometer errores en la liquidación del impuesto a la renta personal. Y bueno, con estas imágenes de la gente que está capacitándose aquí en nuestro centro de capacitaciones de Villa Jardín, con esta hermosa pileta que también puede venir a festejar todas las fechas importantes, casamientos, eventos empresariales en nuestro local de Villa Jardín, nos despedimos agradeciendo a las empresas que apoyan este programa y que permiten que el mismo llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, ABC Color, Desarrollos Madereros, SAM, Power Form, Villa Jardín, Fotrien y Vicio Déjame Uno. Una vez más, muchas gracias a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla y hace que esté presentable para ustedes, y también, por supuesto, a ustedes por tener el interés de conocer sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos y como contribuyentes. Buenas noches. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo. Coca-Cola, destapando felicidad. presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.